Bueno, algunos otros elementos, bueno, resolución, esto, la verdad, linealidad, vamos con la linealidad, es algo importante, y es qué tan lineal es la respuesta del sensor, generalmente se expresa como un porcentaje. La histéresis, hay algunos sensores, saben lo que es la histéresis, cuando un proceso va en un sentido y vuelve en otro. Entonces puede ser que un sensor de distancia, de velocidad, cuando estoy aumentando la velocidad me mida una determinada cantidad, pero cuando empiezo a descender la velocidad me mida otra distinta, eso se llama histéresis, algunos sensores lo tienen. Sesgo ocurre cuando tengo un error constante de todo el rango, por ejemplo. Me marca 15 grados el sensor y en realidad son 10, pero cuando me marque 50 me marca también 55. Perdón, cuando es 50 me marca 55, o sea que en todo el rango me lo corre 5 grados. Digamos que este error es bastante sencillo de corregir. La mayoría de los controladores uno le corrige el sesgo, le pone, realmente lo llaman offset, y es el desplazamiento, es muy fácil corregirlo. La deriva, hay algunos sensores que por sus características, en el tiempo, por ejemplo, yo tengo un sensor que lo tengo inmerso en un baño a 15 grados. Sin embargo, cuando miro la señal, observo como una deriva, que tiene que ver a veces con las características de los transmisores, de la electrónica, que hace que se produzca una pequeña oscilación que nada tiene que ver con la medición. Un sensor de temperatura generalmente esto es despreciable, pero por ejemplo, en cromatografía, en los sensores de conductividad térmica, esto suele ser algo bastante importante. Bueno, después, desde el punto de vista de control, otra característica importante son las características dinámicas, que son las velocidades de respuesta de los sensores, tiempo de amortiguamiento, frecuencia natural. En general, en las versiones comerciales de los sensores, no nos dan un tiempo de respuesta ni una constante de tiempo, sino que lo que nos dan es el T90 o el T95, que es el tiempo que tarda en alcanzar el sensor el 90% del valor final de la señal. Eso es muy habitual. Si ustedes ahora mismo googlean algunos sensores de temperatura o de composición, van a ver que les entrega el T90, el T60, depende de lo que estemos midiendo. Bien. Bien. Vimos los sensores, vamos ahora a las líneas de transmisión. Como ya saben, hablamos en el capítulo 7 y presentamos las tuberías para señales neumáticas, los cables para las señales eléctricas, cables de cobre generalmente, para transmitir milivolts y volts, miliamperes y volts, pero también es posible transmitir señales en el espacio, o sea, en el aire, podríamos decir acá, pero sería el espacio, ondas luminosas, espectro de radio, UHF sería ultra, ultra high frequency, VHF que es very high frequency, o RF que son radio frequency, son frecuencias de radio. Y también tenemos señales que podemos transmitir en el espacio, como las señales digitales, que son las wireless, el Wi-Fi, es un ejemplo de ella, o las señales de microondas, que también se utilizan actualmente en los enlaces de Internet, son los enlaces punto a punto, se conectan por microondas. Por otro lado, también existen las fibras ópticas, cada vez más usadas desde hace ya varias décadas. Las fibras ópticas, fíjense, ahí hay una comparación para que se note, todos estos cables de cobre podrían transmitirse en una única fibra óptica de ese diámetro. O sea, cada uno de estos canales, son dos canales de transmisión, tienen lo que se denominan un ancho de banda. ¿Está? Ese ancho de banda es el que me determina, que hoy en día todos sabemos lo que es el ancho de banda por Internet. Bueno, justamente el ancho de banda de Internet me dice cuál es la capacidad de transmitir información de mi canal, de mi proveedor, o de mi acceso a Internet. Lo mismo ocurre con la transmisión con las mediciones de variables en proceso. En general, los canales tienen varias características, entre ellos tenemos la capacidad del canal, que es el ancho de banda, la atenuación, que es cuánto deterioro tiene mi señal en una determinada longitud. Por ejemplo, si yo transmito voltaje, cuántos volts pierdo por metro de cable, o cuánto ruido aumenta, cuánto aumenta el ruido por kilómetro de fibra óptica, por ejemplo. Estos serían distintos tipos de atenuaciones. En las señales neumáticas, por ejemplo, tiene una atenuación bastante importante. Arriba de los 400 metros se me muere la señal y necesito poner una estación de retransmisión o de recompresión
para que nuevamente mi señal vuelva a los valores normales. Y otra característica de los canales es la inmunidad al ruido. De eso también hablamos. Los cables eléctricos, por ejemplo, son susceptibles de campos magnéticos. Por ejemplo, un motor, un inductor cerca de un cable me puede generar, recuerden en física 2, un campo magnético que atraviesa una corriente me genera corrientes inducidas parásitas, las cuales me pueden perturbar mi señal de medición. Sin embargo, una fibra óptica, por ejemplo, no tendría, sería inmune a un campo magnético y una señal, una señal de neumática también es inmune a ese tipo de perturbaciones. Por otro lado, una señal neumática, un caño, sí es susceptible a cambios de temperatura y la señal eléctrica no lo es tanto. Así que bueno, la inmunidad al ruido también es importante. Vamos a ver un poquito las distintas líneas de transmisión. La transmisión neumática generalmente se da en la norma más habitual, la ISA es 315-SI. Si bien existe la 327, está en desuso, la 315 es la más habitual. El aire que se utiliza, el aire comprimido que se utiliza para las líneas de transmisión neumática, no es el aire común del compresor, sino que es un aire, realmente en las plantas lo tenemos separado. Tenemos el aire para, si bien el compresor puede ser el mismo, el aire que se va a utilizar para instrumentación sufre, digamos, atraviesa un tratamiento especial. Entre ellos se le reduce el número de partículas sólidas menores a, perdón, admite solamente partículas sólidas menores a 3 micras, o sea, muy chiquititas. Se le elimina la humedad hasta alcanzar un punto de residuo bajo los 10 grados y el contenido de aceite tiene que ser menor a 1 parte por millón. Lo del aceite es importante porque la mayoría de los compresores siempre están arrojando, evaporando aceite al aire. Muy bajas proporciones, pero como los elementos de la instrumentación neumática es muy delicado, imagínense que son todas agujitas muy finitas las válvulas que abren y cierran las válvulas neumáticas. Cualquier gotita de aceite puede traerme problemas, inclusive la humedad también, porque encima cuando una válvula abre, el aire se expande, y cuando se expande generalmente tengo una reducción de temperatura. Si tengo humedad me puede producir el congelamiento de la humedad, el taponamiento de la válvula. Así que bueno, por todos estos motivos es necesario que el aire esté tratado, el aire neumático. Bueno, características dinámicas, la transmisión neumática, como ya lo dije un millón de veces, solo se utiliza para distancias cortas. Para que tengan una idea, un caño de 1/4 de pulgada, o sea, 6 milímetros, de 150 milímetros de longitud, tiene un tiempo de respuesta a un escalón de entrada de 3 segundos. En 1,5 cuadras más o menos, que serían 150 metros, yo aplico un escalón en la entrada y tarda 3 segundos en verse esa reacción, esa respuesta del otro lado de la tubería. El tiempo de estabilización es al 95%, es de 7 segundos. ¿Está? O sea, tarda 3 segundos en verse la respuesta y 7 segundos en estabilizarse, o sea, en completarse. Esto me daría, si uno hace el cálculo, hay una ecuación que no se las quiero presentar porque, bueno, es un tema, pero equivaldría a un ancho de banda de 0,05 Hz. Ahora, si ese mismo tubo lo alargo el doble, 300 metros, mi tiempo de respuesta sube a 10 segundos. La aumenté el doble, pero el tiempo de respuesta se triplicó. Y si ahora duplico esos 300 metros, paso de 10 segundos a 35 segundos. Y el ancho de banda me cae a 0,0045 Hz. Como ven, la instrumentación neumática tiene serios problemas de calidad a la hora de transmitir las señales, sobre todo, bueno, su baja capacidad de transmitir señales.